Bueno muchachos, buenas noches. A petición de algunos estudiantes por vía WhatsApp que tienen algunas inquietudes en la elaboración de los talleres que se han enviado de manera virtual, ya todos sabemos que vamos a trabajar en estos días de esa manera, pues mientras las medidas que están tomando pues para cuidarnos cada uno de nosotros en cuanto a lo que está sucediendo, entonces debemos trabajar de manera virtual. Lo que vamos a trabajar en este video que les voy a enviar va a ser un recuento pequeñito de lo de la sesión 3, soportes contables, y el recuento de la sesión 4 en cuanto a cierre de cuentas y estados financieros. Hablándolo en resumido, en cuanto a los soportes contables, tenemos diferentes soportes que es dependiendo de cómo su utilización, que son los soportes contables internos y los soportes contables externos. Los soportes contables internos son los soportes que se utilizan única y exclusivamente para manejo, como el nombre lo dice, para el manejo interno de la empresa. Entre esos pues son notas contables, notas de ajuste, solamente son usados por las personas encargadas de la parte contable o los propietarios o socios de la empresa. Adicionalmente, entonces están los soportes externos, que ya son los documentos que se pueden utilizar para diferentes movimientos o transacciones contables y que son de conocimiento de terceras personas, o sea, personas diferentes a las personas que manejan la parte contable de la empresa o a las personas de la empresa. Dentro de esos tenemos la factura. Entonces, todos conocemos que una factura es como una forma de entregar a otra persona un bien o un servicio, la compra y venta de un bien o un servicio. Entonces yo elaboro una factura cuando vendo un servicio o un bien o un producto. ¿Quién elabora la factura? La persona que está vendiendo ese producto o ese bien o ese servicio. Los servicios también se pueden facturar. Quien compra recibe esa factura como soporte de su compra y quien vende elabora la factura como soporte de su venta. Dentro de esa factura tiene diferentes requisitos, numeración de la factura, que la numeración de la factura nos la da la DIAN, que ellos son los que nos autorizan desde qué número hasta qué número podemos facturar, que estén facturas legalmente constituidas. ¿Quiénes deben facturar obligatoriamente? Todas las personas o las empresas que por su nivel de ingresos sean responsables del impuesto del IVA. Quienes no sean responsables del impuesto del IVA y la DIAN no los clasifique como responsables, no tienen obligatoriedad de generar una factura. Entonces, ese es como uno de los requisitos. Las facturas deben tener los datos de quien está vendiendo, tanto nombre, cédula, dirección, teléfono. Los datos de quien está comprando, igual nombre, cédula, dirección, teléfono y demás. La numeración debe traer el valor de compra, debe tener la fecha de la venta, la fecha del vencimiento de dicha factura, el valor, el IVA y el subtotal. Estos son como los requisitos principales de una factura. Tenemos el comprobante de egreso. El comprobante de egreso es importante para las personas que realizan un pago. Se debe elaborar única y exclusivamente cuando yo hago un pago, ya sea en efectivo, ya sea con cheque, ya sea con tarjetas de crédito, con tarjetas débito, con transferencias. Un comprobante de egreso se elabora cuando hay salida de dinero de la empresa. Salida de dinero. Entonces, en algunos ejercicios yo les coloqué, bueno, el comprobante de egreso no lo hagan por el total de la compra. Un ejemplo, yo compro un producto por 10 millones de pesos y pagué solamente 5. El comprobante de egreso se hace única y exclusivamente por los 5 millones, porque es lo único que ha salido de la empresa en cuanto al dinero. Entonces, tengan siempre en cuenta que el comprobante de egreso se hace solamente cuando hay salida de efectivo. El recibo de caja. El recibo de caja es cuando solamente hay ingreso de efectivo, cuando se recibe dinero para procedente de algún cliente que viene y me paga algún servicio. Entonces solamente se debe elaborar un recibo de caja cuando el cliente o una persona viene a mi empresa y me paga, ya sea en dinero, en efectivo, ya sea que me traiga un cheque o me pague de cualquier otra manera. Se hace un recibo de caja, estoy recibiendo el dinero. Entonces, comprobante de egreso cuando estoy pagando y recibo de caja cuando estoy recibiendo. Existen notas débito y notas crédito comerciales. Comerciales quiere decir que son notas débito y notas crédito en el momento de comprar o vender un producto. Entonces, una nota débito se elabora
cuando yo vendí un producto X en una factura y más adelante me di cuenta que el valor o el precio que puse fue menos del que realmente costaba. Entonces yo le puedo hacer una nota de débito al cliente diciéndole que mire que es que el valor era por este y resulta que era otro, como para informar. Y las notas crédito son cuando generalmente a mí un cliente me devuelve mercancía. Cuando un cliente me devuelve mercancía, entonces yo le hago una nota crédito para confirmar y para tener un soporte de la devolución de esa mercancía. Adicional existen las notas débito y las notas crédito bancarias. Las notas crédito y las notas débito bancarias son las que elaboran los bancos en nuestras cuentas de bancos. Las notas débito son cuando el banco a mí me descuenta en mi cuenta intereses, 4 por 1000, comisiones, todos los gasticos que me descuentan. Y las notas crédito son cuando a mí me consignan en mi cuenta dineros. Y consignaciones son las que yo elaboro cuando hago las que me elabora el banco cuando yo hago una consignación o algo dentro del banco. Ya ahí cerrando entonces el tema de soportes contables, ya sabemos los soportes contables son algo que me soporta a mí, un movimiento contable que yo esté elaborando o alguna transacción contable, me soporta lo que yo estoy haciendo. Adicional a esto, entonces ya entraríamos al tema del cierre de cuentas y los estados financieros. Primero, para poder entrar al tema del cierre de cuentas, debemos conocer el tema de... a entrar al tema de estados financieros debemos conocer el cierre de cuentas. Y el cierre de cuentas de cada una de las cuentas que nosotros utilizamos en el momento de elaborar estados financieros. Entonces, lo primero que yo debo hacer antes de hacer un estado financiero, debo cancelar las cuentas de resultado, que son ¿cuáles? Las cuentas de ingresos. Entonces, yo debo cancelar las cuentas de ingresos. Adicional, debo cancelar las cuentas de gastos y costos. Y adicional, pues ya con eso me puede generar el resultado del ejercicio, que es el que, si ustedes se acuerdan, cuando vimos contabilidad 1, tomábamos ingresos menos costos menos gastos y eso nos daba un resultado. La cancelación de las cuentas de ingresos se hace de la siguiente manera. Yo siempre tengo ingresos, costos y gastos. Los ingresos es lo que yo hago en ventas. Ustedes saben que los ingresos son las ventas, que son de naturaleza crédito, o sea que van en el haber. Los costos y los gastos es lo que yo hago en la operación normal dentro de la empresa. Los costos y los gastos son naturaleza débito. Como les comentaba. Entonces, al hacer el cierre de cuentas, yo debo conocer lo más importante y lo principal, que es la naturaleza de cada una de las cuentas. Las únicas cuentas que se cierran son las cuentas de ingresos, costos y gastos. ¿Qué es cerrarlas? Es dejarlas en ceros. Ellas solamente me sirven para yo utilizarlas dentro de un periodo contable que es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Cuando se termina el año, yo las debo cerrar para que al año siguiente ellas empiecen en cero y así puedan empezar con otro nuevo periodo contable normal. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes deben tomar cada una de las cuentas, los ingresos, costos y gastos, y conocer su naturaleza. Ya todos debemos tener claro que los ingresos son naturaleza crédito, o sea que van en el haber. Los costos y los gastos naturaleza débito, o sea que van en el débito. ¿Cómo las debo cerrar? Cada vez que yo cierre año, yo debo pasar mi valor de los ingresos que tengo en el lado crédito, en el lado del haber, los paso al lado débito, y mi valor de mis costos y mis gastos que los tengo en el saldo débito, los debo pasar al lado del saldo crédito, para que ellas queden en cero. Ya entonces ahorita les voy a explicar cómo se sacan los saldos de una cuenta para conocer y poder hacer un cierre contable. Bueno, entonces vamos a empezar desde los activos. Entonces, saldo de cuentas contables. Vamos a empezar a conocer el saldo de las cuentas contables. Los saldos de las cuentas contables hay que tener en cuenta primero la naturaleza de cada una de las cuentas. Entonces, la naturaleza de cada una de las cuentas en cuanto a los activos, pasivos y patrimonios. Todos tenemos claro que los activos son naturaleza débito, ellos aumentan por el débito y disminuyen por el haber. Los pasivos son naturaleza crédito, ellos aumentan por el haber y disminuyen por el débito. El patrimonio tiene la misma condición de los pasivos, aumentan por el haber y disminuyen por el débito.
Hice aquí a manera como de ejemplo unas cuentas dependiendo de cada una de las clases de las cuentas, un activo, un pasivo y un patrimonio, para que aprendamos a sacar los saldos y a reflejar cada uno de los saldos. Entonces, primero con los activos. Los activos puse como ejemplo la cuenta de la caja general. Puse algunos movimientos tanto en el debe como en el haber. Todos sabemos que los activos, los pasivos y los patrimonios son cuentas que se pueden mover por cualquiera de los dos lados, tanto por el debe como por el haber. Entonces, en el movimiento débito tenemos un movimiento de 2.500.000 y en el haber de 1.200.000. ¿Qué hice yo acá? Sumé los movimientos del debe, sumé los movimientos del haber. Como es una cuenta del activo, lo que tengo que hacer es sacar el saldo dependiendo de mi naturaleza. Entonces debo coger lo que tenga en el debe y le resto lo que tengo en el haber. Si me da un saldo positivo, o sea, me da más en el debe que en el haber, mi saldo es positivo porque me dio saldo débito, o sea, tengo más en el debe. Entonces, por eso es un saldo positivo. Todos los activos, para que tengan un saldo positivo, me deben dar débito. Si me dan en el crédito, o sea, en el haber, es un saldo negativo. Ya este sería el saldo de mi cuenta y cuando yo haga un estado financiero, este sería el valor que yo utilizaría, más no todo el movimiento de todo el año o todo el periodo, porque yo lo que necesito saber es cuánto me quedó en mi activo. Y si hablamos de caja, en este caso del ejemplo, yo diría que a 31 de diciembre de 2019, mi saldo en caja a mí me quedó en efectivo 1.300.000 pesos en caja. Entonces, ese sería el valor que yo utilizaría. En los pasivos, sería el mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta que los pasivos son naturaleza crédito. Aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Entonces, en este caso, tengo un movimiento de suma de 5.500.000 menos 3 millones de pesos en el debe. Eso me da un saldo de 2.500.000 en el haber. O sea que me da 2.500.000 más en el haber. Esos 2.500.000 me reflejan un saldo positivo. ¿Por qué? Porque el pasivo es naturaleza crédito. Entonces, todos los saldos que me den mayor valor en el haber es positivo, si me da mayor en el debe es negativo, que quiere decir que va a restar dentro de mi estado financiero. Y el saldo del patrimonio se maneja igual que el pasivo. Si solo tengo movimientos en el haber, pues mi saldo va a ser positivo, pero si llegara a tener algún movimiento en el debe, le restaría el haber y me daría mi saldo en cuanto al patrimonio, ya sea saldo negativo o saldo positivo. Ahora el saldo de las cuentas en los ingresos. Los ingresos sí se manejan de una manera diferente. ¿Por qué? Acuérdense que los ingresos, los costos y los gastos son cuentas de resultado, son estáticas, ellas solo se mueven por un lado. En cuanto a los ingresos se mueven solamente por el haber, en cuanto a los gastos y costos se mueven solamente por el debe. Entonces, para yo sacar el saldo de mis ingresos, la única variación que podría tener sería que algún cliente me haga alguna devolución. Si un cliente me hace una devolución, entonces mis ingresos le resto mi devolución y eso me daría el saldo de los ingresos, ya sea en este caso el saldo positivo porque son los ingresos que aumentan por el haber. En cuanto al saldo de los costos, tenemos la misma situación en cuanto a los ingresos. En este caso los costos son naturaleza débito. Para sacar un saldo de un costo, yo lo que debo sumar es todo lo que me ingresa dentro del debe y ese es mi saldo. Recuerden que son cuentas estáticas y no tendrían variación alguna en su movimiento durante el año. Y los gastos igual, los gastos tienen naturaleza débito, toda la suma de mis débitos es el saldo de los gastos que yo voy a utilizar para el cierre de las cuentas o para elaboración de estados financieros.